Hola hermano, buenas tardes. Gracias y paz a su vida. Hoy quiero compartir un pequeño mensaje que me está inquietando mucho por lo que el pueblo de Dios está viviendo en estos postreros tiempos. Hay mucha apostasía, muchas enseñanzas de hombres, de la cual el Espíritu Santo pues es el único que nos lleva a toda verdad y a toda justicia. Y en base a eso pues quiero compartir este pequeño mensaje y que cada uno de ustedes valore y escudriñe la Sagrada Escritura y lo puedan hacer como conviene. He titulado este pequeño mensaje ¿Cómo estar equipado para la batalla? Sabemos que en lo secular, cuando un soldado va a la batalla, pues lleva todas sus provisiones, sean bélicas y sean de origen alimenticio. Todo esto ellos lo llevan justamente en un equipaje. Por eso cuando el apóstol Pablo habla a la iglesia que nuestras armas hace semejante a lo que los romanos utilizaban cuando iban a la batalla. Asimismo, vamos a entender qué nos dice el Espíritu a la iglesia. Pero primero tenemos que ver cómo Dios utilizó en el tiempo de la ley, de qué manera era ese equipamiento para la batalla. Vayamos al libro de Hebreos, capítulo 2, versículo 14. Dice la Escritura: así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre. ¿Quiénes fueron los hijos? Todos sabemos cuando en el Éxodo Dios permitió que todo el pueblo saliera de la esclavitud. ¿Participaron qué? En carne y sangre. Él, aquí se está refiriendo a quién, a su hijo. Él también participó de lo mismo. Jesús fue, dice la Escritura, que el Verbo se hizo carne. Él participó como ser humano, se alimentó, trabajó, tuvo pasiones, todo lo que pasa un ser humano desde su nacimiento, pues también él lo participó. Continuando con el pasaje dice: para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. ¿Quién tenía el imperio de la muerte? Pues justamente Satanás. Desde la creación, él siempre ha estado gobernando. Después de que Eva pecó y llevó a su marido a pecar, desde ahí justamente el diablo tiene y tenía, hasta la venida del Maestro, tenía que la potestad del imperio de la muerte. Continuando con el pasaje dice: este es ¿quién? El diablo. Las Escrituras son claras para todo creyente, para todo aquel que quiere de una u otra manera vivir una vida recta, una vida correcta en cuanto al llamado que Dios le hace. Aquí vemos un ejemplo de su Hijo, Jesucristo. Seguimos en el versículo 15 y dice: y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida
sujeto a servidumbre. ¿Cómo estaba el pueblo de Egipto? En servidumbre. Ya vamos nosotros a vernos como iglesia, cómo y de qué manera también andábamos. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Está hablando de su pueblo, el pueblo de Israel, que toda su descendencia estaba ¿qué? En servidumbre, y de ahí Dios lo sacó, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, cómo expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció, siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Lo que hemos leído en la Sagrada Escritura, vemos en el libro de Mateo cuando Satanás fue tentado. Él sabía quién era. El creyente, cuando está en obediencia, Satanás sabe también quién está en obediencia y quién no está en obediencia. Por eso muchas veces no tenemos explicación en nuestra vida cuando los problemas en los hogares se agigantan, cuando los problemas en nuestro trabajo se agigantan, cuando la escasez viene. Hay un solo motivo y una sola explicación. El creyente, cuando es obediente, pues los problemas se van a agigantar. Pero el gran sumo sacerdote, que es el Espíritu Santo, pues nos lleva de su mano, nos lleva a toda verdad y a toda justicia. Pues pasando de aquí, de este recuento en el tiempo de la ley, pues vamos a ver qué nos habla a nosotros como iglesia, qué nos habla a nuestro tiempo. Y una de las cartas del apóstol Juan, en la primera carta de Juan, vamos a ver lo que el Espíritu Santo nos dice. Primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Dice la Escritura que a través del arrepentimiento veremos la gloria de Dios, porque sin arrepentimiento no veremos a Dios. Pues cuando somos llamados y somos equipados para la batalla, pues el Espíritu Santo es el que nos redarguye de pecado y de justicia, y nos equipa para ir a la batalla. Cuando de verdad yo he reconocido mis errores, le he dado mis pensamientos, mis deseos a Dios, pues comienzo a estar equipado para la batalla. Y aquí mismo lo dice el apóstol, porque Juan, sabemos, en uno de los evangelios, cuando él le dijo al maestro, maestro, estos no nos siguen, que les caiga fuego del cielo como cuando Elías. Y el maestro le dijo, no, yo no vine a destruir, yo vine a rescatar lo que se había perdido. Ese celo religioso de Juan nos da una enseñanza que muchas veces nosotros no estamos equipados bien por medio del Espíritu y nos creemos ya más santos que aquel que no se congrega y hacemos juicio a la ligera. Aquí el apóstol nos da justamente su mensaje. Por eso dice ahí, y limpiarnos de toda maldad. ¿Quién es el que va a hacer la obra en nosotros? Pues es el Espíritu Santo a través de su palabra. Y debemos ver y valorar
cómo y de qué manera andamos. Muchas veces nosotros hemos compartido enseñanza y hemos hablado y escrito por nuestras páginas que no hay hombre alguno que pueda jugar a otro. El hombre por naturaleza ha sido desobediente. Y hoy no hay un ser humano que cumpla todas las leyes terrenales para jugar a otra persona terrenalmente. Porque todo esto, cuando abrimos la Sagrada Escritura, todo el mensaje es espiritual. Pero nosotros ¿qué vemos? Lo físico. Y señalamos lo físico, porque no entendemos lo espiritual. Y aquí, justamente, el apóstol Juan nos está dando esa enseñanza. ¿Por qué? Porque él estuvo en carne, él padeció también y tuvo necesidades como cualquiera de nosotros. Entonces tomamos ese ejemplo. Vayamos al libro de Filipenses a ahondar un poquito más sobre el tema. En Filipenses capítulo 4, versículo 13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El apóstol Pablo, cuando fue tomado por el Señor, él dijo esta palabra: instrumento me es escogido para padecer por el Evangelio. Cuando nosotros estamos equipados para la batalla, pues vamos a padecer la acechanza de Satanás, los vituperios de nuestra familia, los vituperios y los señalamientos de aquellos que se llaman cristianos y no lo son. ¿Por qué no lo son? Porque si ni el Hijo de Dios no juzgó a nadie, ¿por qué nosotros los hombres debemos juzgarnos los unos a los otros? Esos son momentos de reflexión y momentos que debemos valorar de qué manera andamos. Vamos a ir un poquito más adelante y ver en la segunda carta a los Corintios, aquella iglesia que tuvo todos los dones, aquella iglesia que el mismo apóstol Pablo les enseñó. Pero esa misma iglesia andaba desordenadamente, porque se creían ellos como cuando el pueblo de Israel se creían los únicos. Y el apóstol, viendo su caminar en muchos pasajes, los exhorta y le hace ver lo que no estaba bien de ellos. Segunda de Corintios capítulo 10, versículos 3 y 4 dice: pues, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Pablo le está recordando a los de Corintios que cuando el pueblo de Israel vino al maestro como rey, ellos querían un rey como David, un guerrero como David. Pero ¿qué es lo que estaban viendo? Lo físico. Las buenas nuevas que trajo el maestro, el mensaje que venía el maestro, venía de los cielos, y ese era espiritual. Ellos no entendían eso. Por eso aquí Pablo le está diciendo: pues no andamos en la carne, no militamos según la carne.
Porque todo esto es espiritual. Y la batalla que nosotros tenemos es espiritual, no es física. ¿A dónde vienen los ataques? A tu espíritu y a mi espíritu, a mi mente y a tu mente. Porque ahí es donde es el campo de batalla. Y Pablo está diciendo, ya no militamos nosotros en la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Por eso el mismo apóstol Juan dice que nosotros debemos morir a nuestro deseo de los ojos, deseo de la carne y la vanagloria de la vida. Eso es lo que da el mundo. Y a eso nosotros espiritualmente debemos ¿qué? Morir. Por eso dice, no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. ¿Cuáles son esas fortalezas? Justamente esto que dice la carta del apóstol Juan: deseo de los ojos, deseo de la carne y la vanagloria de la vida. Esas tres cosas se le enseñó Satanás al Rey de Reyes, Señor de señores. Pues entonces vemos ahí cómo la iglesia estaba andando. Ahora, veamos en el libro de Romanos, capítulo 2, para entender un poquito más lo que nos quiere decir, cómo y de qué manera vamos a estar equipados para la batalla. Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2. Así que, hermano, os ruego que por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Que es vuestro culto racional. Entonces, nosotros tenemos una conciencia, y cuando el Espíritu Santo nos está hablando de cómo y de qué manera debemos prepararnos cuando tenemos una batalla espiritual, pues tenemos que usar la razón. ¿Por qué muchas veces andamos amargados? ¿Por qué a veces andamos iracundos? La razón es sencilla: no hemos perdonado. Aún nos congregamos los domingos, los miércoles y todos los días que haya reunión con los hermanos, pero por dentro tenemos ese rencor, tenemos esa ira, tenemos ese enojo, y eso no nos permite la comunión con el Señor. Y por eso somos vencidos fácilmente cuando viene una batalla espiritual. Y Pablo dice aquí que tengamos vuestro culto racional. Versículo 2. No conforméis este siglo, sino transformado por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Ahí te lleva ¿a dónde? A tu conciencia. Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Cuando comenzamos a reconocer la voluntad de Dios en la vida nuestra, pues ahí va a haber ¿qué? Fruto. Y podemos batallar y estar equipados para la batalla. ¿Qué mayor ejemplo que la del maestro cuando estuvo en Getsemaní? Su padre le había dicho que tenía que ir a la cruz. Y él dice que oró. Oró al Padre y sus palabras fueron las siguientes: pasa de mí esta copa, para que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Cuando reconocemos la voluntad de Dios en nuestra vida, pues ahí hemos ganado la batalla. Vemos que ahí Jesús le ganó la batalla, porque cuando Él fue a padecer como ser humano, no podía aguantar todo lo que a Él hicieron. Le rajaron su espalda, le pusieron la corona de espina,
le clavaron sus manos y sus pies. ¿Qué ser humano puede soportar todo eso? No podía. Por eso, cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios, pues justamente vamos a ganar esas batallas espirituales. Pero es llevando a la cruz deseo de los ojos, deseo de la carne y la vanagloria de la vida. Espero que este mensaje, hermano, nos llame a una reflexión a nosotros como iglesia y podamos entender a través del Espíritu Santo de qué manera tenemos que equiparnos. Gracia y paz. Estaremos en contacto.